en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Si todavía usted necesita agarrar agua, le doy unos segundos para que usted agarre agua y para que no salga en medio de la prédica. Amén. A veces tenemos la costumbre de salir siempre, ya tengo sed, dice uno, pero es bueno acostumbrarse uno de preparar antes de escuchar la palabra del Señor. Amén. Como usted lo puede ver, voy a ir corriendo en esta hermosa noche, porque el anhelo de mi corazón es compartir lo que el Señor quiere que sea compartido hacia su persona. Amén. Voy a hablar sobre el tema. Yo sé que usted se habrá dado cuenta, unas semanas atrás nuestro pastor compartía de que vamos a estar trabajando sobre algunos temas mensualmente. Entonces a mí me tocó sobre la alabanza, pero voy a hablar sobre la alabanza que defiende. ¿Cuántos quieren ser defendidos por Dios? Amén, todos necesitamos. Entonces, pero podemos ver de que tenemos muchos tipos de alabanza, pero voy a hablar yo sobre esa alabanza que nos puede defender, pero también nos puede defender, pero también hay ciertos requisitos para poder alcanzar todo eso. Amén. Si podemos ver y podemos estudiar eso, podemos decir, pero cualquiera puede alabar al Señor. Y así lo dice la Biblia. Cualquiera, porque lo que dice la Biblia, lo que está escrito en Salmos capítulo 150, versículo 6, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Si así dice, o sea, solo con el hecho que alguien respire, puede alabar a Jehová. Amén. Aquí podemos ver. Aquí dice, cualquiera puede alabar, porque así lo dice Salmos capítulo 150, versículo 6. Hasta cuando yo estaba viendo eso, podríamos decir de que muchos, los que venimos en un lugar, no en una ciudad tan grande, la bendición que tenemos de que cuando no venimos en una ciudad tan grande, tenemos un despertador que es puntual. No sé cuántos se acuerdan de ese despertador, de qué es lo que estoy hablando. Ahí está, miren. O sea que a veces nosotros lo utilizamos como un despertador, pero el verdadero papel del gallo, que según es nuestro despertador, es para alabar al Señor. Porque el gallo de por sí, mientras que no se está preparando para hacer un caldito, respira todavía. Y la Biblia dice, todo el que respire, alabe al Señor. Entonces el gallo solo él mira que ya amaneció, él agradece al Señor porque ya amaneció. Pero nosotros nos aprovechamos de eso, decimos nuestro despertador. Entonces, si podemos ver, si hay árboles alrededor de nuestras casas, podemos escuchar el silbido de los pajaritos. No sé cuántos se acuerdan de eso, porque a veces llevamos un añito aquí y ya nos olvidamos de todo, ¿va? Hasta del idioma que hablamos. Ya no me acuerdo, dicen. Pero déjame decirle de que todos los seres que respiran alaban al Señor. Entonces, me pregunto, ¿usted respira? ¿Usted respira? Algunos respiran, porque aquí habemos un buen grupo. Entonces, si todos respiramos, cuando nos preguntan, deberíamos de responderlo. ¿Cuántos respiran en este lugar? Amén. Entonces voy a continuar. Pero si podemos ver, todos podemos alabar. Pero vayamos al significado de la alabanza. Eso lo traje de un diccionario. La alabanza es el acto de celebrar lo bueno, de glorificar un logro, de reconocer el valor y la importancia de alguna cosa, de elogiar las virtudes de alguien. Amén. Esto es el significado, pero no me quiero detener ahí porque quiero llegar a un buen punto. Entonces ahora vayamos, ¿cuál es el propósito principal de la alabanza? Ahí tenemos la respuesta. El propósito principal es alabar a Dios.
qué descubrimiento, ¿va? Qué descubrimiento. Si yo sé que usted ya lo sabe. Podemos ver el ejemplo bíblico en San Mateo capítulo 11 versículo 25. Mire, el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo Él alaba al Padre. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Miren, hermanos, y miren el 26 que dice: sí, Padre, porque así lo has querido. Qué humilde es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Yo me sorprendo de ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene una humildad, siendo Él Dios hecho carne, aún le dice al Padre: sí, Padre, porque así lo has querido. Entonces podemos ver en los puntos que estamos tocando, el propósito principal de la alabanza es alabar al Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito nosotros principal de estar en este lugar? Aleluya. Nadie sabe. ¿Cuál es nuestro propósito principal de nosotros al estar en este lugar? Alabar al Señor. Vaya, vea que a veces nos cuesta. Amén. 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 Entonces, si nosotros logramos captar y entender que el propósito de que cuando nosotros desde la mañana o desde la semana pasada se propuso en su corazón: el lunes voy a ir en la iglesia. Ahora, ¿cuál es mi propósito de ir en la iglesia? Porque a veces yo voy a ir a la iglesia, pero a veces, bueno, eso pasa en iglesias de allá afuera. A veces hay personas que van en la iglesia por buscar una chava. Hay jóvenes de todas las edades que van a eso. Le estoy diciendo que aquí no sucede, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos poquitos todavía. Pero cuando la iglesia crece, conforme que vaya creciendo, ya empieza a suceder esas cosas. Pero yo sé que el propósito de usted lo tiene bien trazado, que viene a alabar el nombre del Señor. Amén. 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 Seguimos. Fíjense que la alabanza y la adoración son dos caminos que nos puede conducir al Señor. Así como la oración y la intercesión son vitales en una iglesia. La oración es: uno le pide a Dios lo que uno necesita. Pero la intercesión es más sublime que la oración, porque ya no nos corresponde personalmente, sino que ya nos corresponde de interceder por alguien. Entonces, lo sublime de la oración es la intercesión. Entonces, lo mismo pasa con la alabanza. Lo sublime de la alabanza es la adoración. Entonces, cuando podemos entender esos dos caminos que nos puede llevar hacia el Señor, vamos a entender que nuestro culto que celebramos sábado y lunes, vamos a saber en qué punto vamos a estar alabando y en qué punto vamos a estar adorando. Porque la Biblia dice de que el pueblo perece por falta de conocimiento. A veces nosotros necesitamos a alguien que nos anime todavía para adorar. ¿Sabe por qué? Porque a veces desconocemos. Como dicen, nadie nos ha explicado cómo lo voy a saber hacer. Pero cuando alguien le explica a alguien, entonces uno ya sabe. Es como un soldado que le dicen: tú te pones en esta esquina, tú te pones y allá sabe su posición. Y ya sabe a qué hora tiene que disparar. Ya sabe la seña del capitán o del teniente. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, cuando a veces nosotros no alabamos, a veces nosotros no adoramos, porque no sabemos, ¿será que es hora de alabar ahorita o es hora de adorar? Y a veces cuando pasa algo, por eso es importante, hermano, a veces cuando uno estudia
lo que el tema le toca a uno, uno empieza a ver los detalles, se ve que no estoy yo en este lado, que no es lo correcto. Porque el punto de alguien que pasa en este lugar para adorar al Señor, uno no tiene que trastocar el alma de la gente, sino que uno lo envían a uno para que adore ante el pueblo. Adore ante el pueblo. Sin necesidad de decirle, hermanos, adoren, hermanos, levanten las manos, porque eso es no la función de uno. Cuando el pueblo ya sabe a qué viene, prácticamente ya sabe que tiene que levantar las manos. Amén. Pero no me voy a meter en los callejones de las trompadas, dice el apóstol, ¿no? No me voy a meter en ese lado, porque si no, ahí ya me va a caer a mí primero también, aunque ya me está cayendo. Amén. Entonces, esos dos caminos, la alabanza es importante en un servicio. Pero si podemos ver la alabanza, vayamos, continuemos. Veamos Efesios 5, capítulo 19. Aquí miren, hermanos, ya habla de, ya no es en la iglesia, sino que háblense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y canten, alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios, al Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya es aplicable en la iglesia, pero aquí ya podemos ver de que también ya es aplicable afuera. Porque aquí dice, háblense unos a otros. Ahora, si me pregunto, ¿qué es lo que hablaremos con unos a otros cuando nos reunimos? Porque a veces sabemos que somos alabadores, somos adoradores delante de la presencia del Señor, pero a veces dedicamos más tiempo para hablar otras cosas. Amén. Y el propósito, hermanos, de que cuando alguien nace de nuevo, no es para perder el tiempo ya para hablar de otras cosas, sino que para hablar las maravillas del Señor, para hablar las obras del Señor, para hablar de la creación del Señor, de que Él ha hecho cosas perfectas. Amén. 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 La alabanza tiene efectos secundarios. Efectos secundarios de la alabanza, dice ahí. Mire cuáles son los efectos. Cuando uno alaba al Señor, ¿cuáles son los efectos secundarios positivos? Por supuesto. Nos defiende, nos consuela, nos fortalece, nos sana, nos llena. Y hay más. Solo yo puse estos como ejemplo. Entonces, esos son los efectos cuando alguien sabe alabar al Señor. El Señor lo defiende. El Señor lo consuela. El Señor lo fortalece. El Señor lo sana. El Señor lo llena. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estábamos escuchando el testimonio de Pedrito, ¿va? De que cómo es de que su hermana fue sana, porque fue ofrecido al Señor. Entonces, cuando uno ofrenda, está alabando al Señor. Entonces podemos verse que es realidad que sí existe sanidad. Gloria a Dios. Entonces, pero los efectos secundarios pueden equivocar al ser humano. Porque a veces cuando uno ya ve los efectos secundarios, pues yo voy a alabar para que me defiende. Eso no es el punto. Es como le puedo poner este ejemplo. Es cuando alguien se enamora de alguien que tiene mucho dinero. Si la persona se enamoró de la persona, no se va a fijar en que sí tiene mucho dinero. Entonces, si se enamoró de su dinero, ya perdió. Ya se enamoró del efecto secundario. El efecto secundario es de que cuando alguien se enamora de la persona que tiene dinero, no lo va a amar por el dinero. No le va a decir cosas bonitas por el dinero,
sino que lo va a amar porque ama y está enamorado de la persona. Entonces lo mismo nos puede suceder a nosotros, los efectos secundarios de la alabanza. A veces nos enamoramos que sí nos defiende. A veces nos enamoramos que Él nos consuela. Pero el Señor, el propósito de la alabanza no es enamorarnos de los efectos secundarios, sino que el Señor quiere que nosotros lo alabemos porque Él es Dios. Amén. Amén. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Entonces es tan importante de saber, hermanos, de no enamorarnos, porque si no vamos a perder la sustancia de quién estamos alabando. Amén. Amén. Aleluya. Gloria Puede a Dios. decir a su hermano que está a tu lado: Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo le respondió que le dijo Dios te bendiga? Igualmente. Ah, vaya. YouTube me dijo. Ah, no está en inglés, ¿va? Entonces es bien importante, hermanos, de saber de no cambiar las propiedades, sino que tener bien presente de que cuando nosotros vamos a venir en la iglesia no voy a ir a alabar al Señor para que me defienda. Eso es una alabanza incorrecta. Sino que nuestro propósito en venir, voy a ir a alabar al Señor porque Él es Dios. Voy a ir a exaltar el nombre del Señor porque Él es Rey. Amén. Voy a ir a remonilear delante del Señor porque Él es soberano. Amén. No por lo que te da, sino que por lo que Él es. Entonces, cuando tienes esos puntos bien claros, lo que va a pasar en tu vida, de que cuando tú estás levantando tus manos, el enemigo viene: voy a botar a este hijo tuyo, le dice el Señor. Pero tú alabando, tú no te estás preocupando del enemigo, que el Señor lo reprenda. Tú estás alabando, y cuando tú estás alabando, deja tranquilo a mi hijo porque él me está alabando, le va a decir el Señor. Amén. Gloria a Dios. Miremos el ejemplo bíblico, porque usted a lo mejor va a decir: lo está inventando. No, no lo estoy inventando. Mire, Marcos capítulo 14, versículo 3. Y estando él en Betania, dice, hablando de la mujer, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Mire esa actitud de la mujer. En el 4 dice: pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mire los enemigos de la mujer. Mire, porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Miren, hermano, ¿qué hacían los enemigos de la mujer? La reprendían, dice la última parte. Pero miren, cuando esta mujer no se estaba fijando de las personas que lo reprendían, miren, ¿quién la defiende ahí? Pero Jesús dijo: déjanla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Mire, ¿quién se levantó a defenderlo? Jesucristo. Entonces, una actitud de alabar, de exaltar el nombre del Señor, nosotros somos defendidos. Pero tenemos que estar seguros que no venimos a buscar eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo solo me estaba echando una pensadita del 14:6. Me imagino yo de los que ya interpretaron la Biblia, lo suavizaron. Porque me imagino Jesús ahí les habló fuerte, ¿va?
Solo me imagino yo. Porque ahí ya está suave, ¿eh? Dejarla. ¿Por qué la molestáis? Dice ahí, buena obra ha hecho conmigo. Mire, cuando nosotros le alabamos al Señor, Él se levanta en contra de nuestros enemigos. Amén. Y le dice, ¿por qué molestan a mi hijo? Si Él me está adorando. ¿Por qué te metes con Él? Si te metes con Él es conmigo el asunto. También le dice el Señor al enemigo. A mí, hermano, cuando yo estaba viendo eso, Señor, hoy voy a alabarte, Señor, con todo mi corazón. De hoy en adelante, Señor, perdóname si no te he exaltado bien, Señor. Porque a veces uno viene indispuesto, hermano. A veces uno viene cansado. A veces uno, hermano, viene emproblemado. Y más grande es el problema que Dios, pues. Es más grande Dios que el cansancio, pues. Entonces, si podemos tener nosotros esa revelación de que Dios es más grande sobre todas las cosas, ninguna palabra saldría en nuestros labios estando en este lugar. Hermano, es que vengo cansado. No, el cansancio no existe cuando alguien el Señor le da la fuerza. Amén. El propósito de nuestra reunión, hermano, es exaltar el nombre del Señor. Amén. Pero se perdió la prioridad de la alabanza. Ahora podemos ver cuándo se perdió la prioridad de la alabanza. La prioridad de la alabanza se perdió cuando el ángel, muchos hemos escuchado cuando el director de alabanza que Dios lo creó para engrandecer el nombre de Él, se desvió. Desde ese momento se perdió la prioridad de la alabanza. ¿Saben por qué? Porque Él ya no supo a quién alabar, sino que Él mismo se empezó a alabar. Él mismo empezó a decir, yo puedo ser igual que Dios. Yo soy igual que Él. De ese momento se perdió la prioridad de la alabanza. Pero veamos, San Lucas capítulo 19, versículo 10. Aquí podemos ver, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces este versículo lo aplicamos solo para los pecadores, pero no es así. Sino que cuando la alabanza se perdió, cuando Jesús vino a este mundo, vino a salvar también la prioridad de la alabanza. Gloria a Dios. Va a ver al rato, hermano, de dónde nos va a conducir esa palabra. Cuando yo lo estaba viendo me emocioné, para serle claro. Y estoy emocionado y estoy contento. En Mateo capítulo 11, versículo 25, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado. Cuando alguien extravía algo, es porque ya existía. Amén. Cuando alguien pierde un objeto, porque ya lo tenía. Yo no puedo decir perdí tal objeto y si no lo tenía. Entonces ahí podemos ver de que Jesucristo vino a salvar lo que se extravió. Y lo que se extravió es la prioridad de la alabanza. Pero lo más tremendo, hermano, es que cuando Luzbel se desvió de la prioridad de la alabanza, ¿sabe quién escogió el Señor para ponerlo en el lugar de Él? Nosotros. Pero por lo que veo no se goza por eso. Gloria a Dios. Cuando Él vino, voy a rescatar la prioridad de mi alabanza. Él sabía que estábamos perdidos en el pecado. Pero Él vino y nos vino a salvar lo que se estaba perdiendo. Pero ya después de eso, mire, esto es en representación de nosotros. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Amén. ¿Puede dar gloria a Dios en esta hermosa noche? Gloria a Dios. Amén.
aquí podemos ver de que tuve otra visión, dice Juan. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Un ruido retumbaba en el cielo parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores, miren hermano, que se acompañaban tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono del Señor, de los 4 vivientes y de los ancianos. Mire, y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Esta parte de la palabra del Señor nos está representando a nosotros. Recuérdense que la Biblia habla en representación, en tipos o en figuras. Entonces eso está representando al pueblo del Señor. Dice que la noticia que yo te puedo traer en esta hermosa noche no te debe de impactar, sino que la noticia que Dios te puede traer en esta hermosa noche, eso sí te debe de impactar. Amén. Entonces ahí podemos ver, hermanos, de que el Señor nos da la oportunidad a nosotros de cantar un cántico nuevo, que nadie lo puede cantar, dice en Apocalipsis, que nadie lo puede aprender. Y eso solo se les dio a los que han sido rescatados de la tierra, que somos nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo veo eso, hermanos, me empecé a preguntarme, ahora, ¿cuál es el cántico nuevo? Porque a veces nosotros confundimos el cántico nuevo con el ruido de la música. Déjame decirle que la alabanza y la adoración, la música es un elemento bien importante, pero no es la alabanza, no es la adoración. La música, yo toco en la alabanza, pero yo mismo me digo, ponte grabado eso en tu corazón, que la música no es la alabanza ni es la adoración. Yo puedo adorar con la música, yo puedo alabar al Señor con el instrumento que Dios me permita ejecutarlo, pero no es la alabanza y la adoración. La alabanza es una expresión que sale del corazón de uno para el que ama su alma. Ahora si te pregunto, ¿tú amas al Señor? ¿Tú amas al Señor? ¿Cuántos aman al Señor que están en este lugar? Y le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué yo les digo eso? Porque es importante, hermanos, cuando nosotros vengamos al culto, cuando es hora de aplaudir, aplaudamos con toda nuestra fuerza. Cuando es hora de cantar, hoy me encuentro en coros, cántelo, cántelo, porque ese es el momento de cantar de esa manera. Ahora, cuando ya nos metemos en el momento sublime, usted métese en el momento sublime. El momento sublime ya no es aplaudir, ni ya no es de gritar, ya no es de danzar, sino que ya es meterte en la alcoba de tu amado, en la recámara de tu amado. Y cuando ya es el momento sublime, cuando nos metemos en la adoración, no te debes de quedar meditando, porque no es el momento de meditar. Porque a veces, hermano, tenemos la actitud, me perdona por lo que voy a decir. Bueno, con los que me perdonan lo voy a decir, porque no todos me van a perdonar, ya con esa actitud ya me lo dijeron. Me perdonan por lo que voy a decir. A veces tenemos la actitud de esta manera, miren.
hermano, si tu objetivo de venir en este lugar es de abrir tus labios y decirle: te amo, Señor, te adoro, Señor, no es de meditar. Si quieres meditarlo, tendrás su momento. Amén. Pero como me dio el permiso, me perdonó por lo que dije, entonces le puse ese ejemplo. Entonces, nuestra actitud, hermano, de venir en este lugar, si es de exaltar, exaltemos al Señor. Si es de adorar, adoremos al Señor. Yo no lo estoy regañando, hermano, para mi beneficio, sino que yo le estoy diciendo estas cosas con el propósito de que le agradamos al Señor. Que el Señor encuentre en nosotros lo que dice la Biblia, de que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué Él busca? Porque no hay. Porque cuesta encontrarlo. Entonces, si el Señor viene y empieza a buscar adoradores y uno está meditando, hermano, ¿qué va a encontrar? Ah, no, este está meditando, mejor lo dejo ahí. Déjame expresarlo a mí de esta manera. Por eso yo me gozo de los hermanos que no les da vergüenza de gritar en la adoración, hermano. Cuando yo escucho la voz del pueblo: te adoramos, Señor, solo a ti te adoramos, te amo, Señor. No le da vergüenza de decir eso, hermano. ¡Qué bendición! Pero el que está meditando no está diciendo nada. Entonces yo le animo, hermano, que hoy en adelante, cuando es el momento del sublime, dile cuánto lo amas. Dile cuánto ha hecho por ti, que no terminas de agradecerlo a Él. Amén. Pero ya se puso algo tenso el asunto, mejor continuemos. Amén. Aleluya. En Salmos capítulo 107, versículo 1. Mire, ¿cuál es nuestra actitud de venir en la casa del Señor? Dad gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Para cuántos el Señor es bueno? Amén. ¿Qué debemos de hacer para corresponder que Él es bueno? Darle gracias. O sea, cuando tú agradeces algo a alguien, ¿será que lo haces callado o le tienes que expresar? Entonces, como le estoy diciendo, yo no me estoy inventando nada, hermano. Está en la palabra. Porque para siempre es su misericordia, dice. Mire, esa parte que viene en el 107.2, díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Dice, ¿cuántos redimidos están en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Y a los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Dice, ¿cuánto estaban vagando cuando el Señor los alcanzó? Amén. Entonces, miren, hermano, de que la importancia, hermano, de saber y reconocer. Déjame decirle estas otras palabras. Nosotros como grupo de alabanza, nosotros no somos los que los vamos a hacer que ustedes adoren. Nosotros somos, no sé, yo sé que a algunos padres de familia aquí que tuvieron la oportunidad de comprarle una bicicleta a sus hijos. Y cuando uno le enseña a manejar bicicleta a su hijo, la bicicleta que le da, la primera bicicleta que le puede dar un padre a su hijo, tienen 2 llantitas atrás. Y cuando uno le empieza a enseñar al hijo, va uno atrás agarrándolo, sosteniéndolo. Y cuando uno ya ve que ya va el hijo ya pedaleando bien, ¿qué es lo que hace el padre? Lo suelta. Y el hijo, ¿me tienes agarrado, papá? El hijo le dice, el padre le dice, sí, pero aunque ya no lo tiene agarrado. Entonces el grupo de alabanza es de esa manera, conduce al pueblo. Solo lo empuja y empieza el pueblo a adorar al Señor. Y el pueblo piensa que es el grupo de alabanza, pero no es. Sino que ya el pueblo tiene que empezar a abrir sus labios y decirle al Señor que Él es el Dios Todopoderoso. Amén.
Ya voy terminando, porque ya llegó la hora. Pero vayamos, voy a buscar la Biblia aquí porque... Amén. Sí se mira bien, ¿va? Amén. Aleluya. Vagaron por el desierto en un lugar, ya lo leímos eso. En el 5 dice, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor y los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos estaban angustiados cuando clamaron al Señor? Y el Señor los escuchó. Entonces cuando adoramos el Señor nos escucha. Cuando alabamos el Señor nos escucha. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que cuando es tremendo, hermano, cuando uno empieza a alcanzar a entender un poquito. Hasta los cantos de adoraciones no es la alabanza para el Señor. Estos son profecías de otros que nosotros aprendemos. Así como amamos tu presencia, oh Dios. Esta es una profecía que el Señor le dio a un ministro de alabanza y que nosotros lo empezamos a aprender. Pero eso no es el cántico nuevo. El cántico nuevo es, por eso dice en Apocalipsis que nadie lo puede aprender. Solo tú y Dios. Entonces, hermanos, necesitamos una revelación para poder adorar, para poder cantar el nombre del Señor. Yo anhelo esa revelación, hermano, porque yo no me conformo con lo que sé. Yo quiero aprender más. Aleluya. Entonces, en el capítulo 107:6 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y los libró de sus aflicciones. Y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Antes de conocer al Señor íbamos a una ciudad donde no estaba habitada. Pero ahora cuando el Señor nos empezó a guiar, ya empezamos a ir en una ciudad habitada. En el 8 dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y en el 9, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Entonces, voy concluyendo. Entonces, nuestra tarea de nosotros como pueblo del Señor, lo digo con amor, hermano, de que tenemos que saber aprender a alabar al Señor. Amén. Es igual cuando alguien no tiene la revelación de orar, con solo arrodillarse ya se empieza a dormirse. Es igual cuando alguien no tiene la revelación de leer la palabra del Señor, no lo va a entender. Y lo mismo cuando alguien no tiene la revelación de alabar al Señor. Voy a ir porque hay buena comida. Y gracias a Dios por la comida. Porque sí, nos llena. Pero el propósito, hermanos, de pedirle al Señor. Por eso hay culto en los jueves. Hay culto de oración los jueves. De que debemos de pedirle al Señor, Señor, dame la revelación cómo alabarte. Dame la revelación cómo adorarte. Porque si tenemos esa revelación cómo alabar, exaltar el nombre del Señor, hermano, ya la hicimos. Ya la hicimos, ¿sabes por qué ya la hicimos? Porque Él nos va a defender. No vamos a tener necesidad de buscar security. Prácticamente solo Él nos ve exaltando el nombre de Él. No lo molesten. Él está haciendo algo bueno para mí. Gloria a Dios. Con eso, hermano, ahí. Amén. ¿Para qué quiero más? Si Él me defiende. Amén. Por eso es importante aprender, pedirle al Señor, Señor, dame la revelación. Que no esté yo pajareando cuando los hermanos están exaltando. Que yo no esté pensando en
en el sartén que lo dejé quemando en el... No, que yo esté pensando en tu belleza. Hermanos, bendito sea el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nombre de Jesús. Puede ponerse de pie. ¿Quiere hacer una prueba de cómo adorar al Señor? ¿Cómo alabar al Señor? ¿Quiere hacer una prueba? Tal vez sin música. Hagamos una prueba. Quizás no vamos a tener el nivel que queremos tener, pero yo solo lo voy a guiar. ¿Por qué? Porque eso yo lo agarré de nuestras coberturas también. Gloria a Dios. Yo no estoy inventando algo que a mí me conviene. Lo que yo quiero conducir es de que usted aprenda a alabar y a adorar al Señor. Gloria a Dios. Yo solo lo voy a guiar por un momento, y ya el resto usted va a empezar a expresarle al Señor. Gloria a Dios. Puede levantar sus manos. Vamos a empezar porque aleluya quiere decir alabado sea el nombre de Jehová. Vamos a empezar. Aleluya. Aleluya. Te adoro, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres exaltado. Tú eres mi todo. Empieza a expresarle a Él lo que está en tu corazón. Queremos contemplar tu hermosura, contemplar tu grandeza, contemplar que solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno de suprema alabanza, solo tú eres digno de suprema adoración. Nos postramos delante de ti, nos postramos delante de ti, Señor. Oh bendito Rey, eres exaltado, eres adorable, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso es.